Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal el fin de semana largo? Lo feo es volver. Lo feo es volver, ¿qué se le va a hacer? ¿Me han extrañado? Sí, ¿quién ha dicho que sí? Mentiroso. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan algo de lo que vieron hace una semana con el ingeniero Volentini? ¿Qué vieron en la clase pasada? Empezaron todavía con el tema anterior, tema 2, que era de energía. Habían visto la última parte de las 3P, que era Price, Performance y Power, y habían empezado repasando un poco lo que es la ecuación de consumo de energía, y lo que vieron después fue lo que se conoce hoy en día como the Power Wall, o sea, la pared de potencia, de consumo de energía, que junto con el fin del Dennard-Scaling, años 2004, 2006, cuando quizá algunos de ustedes estaban naciendo, motivaron un cambio de paradigma, un cambio de diseño. A partir de ahí se empezaron a considerar las que son las 3P. Vamos a ver después si a fin de cuatrimestre son 4. Y motivaron un cambio de cómo se usan y cómo se diseñan un montón de dispositivos. Fue la época en la que se hizo masivo Google, la época en la que surgieron los primeros iPhones, que dan forma a los celulares que tenemos hoy en día. Todos son más o menos en el mismo momento y motivados quizás por los mismos cambios, que fueron cambios grandes, digamos. Después lo que vieron empezaron a ver el tema 3, paralelismo y pipelining, y vieron paralelismo como una técnica que sirve para aumentar productividad. ¿Está claro? ¿Y cómo aumenta la productividad? A través de el aumentar los recursos. O sea, es decir, antes tenía un trabajador, pongo 2 trabajadores. Antes tenía un albañil, pongo 2 albañiles. Antes tenía una computadora, pongo 2 computadoras. ¿Está claro? Esa es la clave de aumentar productividad mediante paralelismo. Entonces al tener más trabajadores, puedo hacer más tareas en la misma cantidad de tiempo. Y eso es productividad. Vimos una métrica importante para paralelismo, que es la aceleración. Y la aceleración la calculamos como tiempo serie sobre tiempo en paralelo, que es básicamente la misma ecuación de performance que veníamos trabajando antes. ¿Estamos? Es cuánto tengo antes del cambio sobre el tiempo con el cambio. ¿Estamos? Porque los tiempos son inversos a la performance. ¿Se dan cuenta que es la misma ecuación? ¿Está claro para todos? La otra métrica importante que vimos al ver paralelismo es cuánto es la eficiencia, cuánto es el rendimiento. Que en general, como ecuación genérica para todos los casos, el rendimiento lo calculamos como el trabajo realmente realizado sobre el máximo posible. Entonces hay que calcular para cada caso cuánto sería el máximo que pueden hacer estos trabajadores y en base a ello ver cuánto realmente hacen y de ahí se calcula la eficiencia. ¿Está claro? Después también vieron el perfil de la tarea. El perfil de la tarea es una herramienta gráfica que sirve para ayudar a determinar el grado de paralelismo de alguna tarea. Entonces, no es una herramienta 100% confiable, pero para muchos casos ustedes tienen que determinar un grado de paralelismo de una cierta tarea o ver cómo es la mejor manera, la manera más eficiente de hacerla, o la más eficiente o la más rápida. Entonces, a veces dibujarla la tarea y hacer el perfil de tarea puede ser una herramienta visual que a los seres humanos nos ayuda un montón para poder determinar este tipo de cosas. Finalmente vieron pipelining. Pipelining que ya además ya habían tenido una pequeña introducción en sistemas con micro, el famoso ejemplo de la lavandería, con el cual también lo voy a seguir torturando hoy. Pero pipelining es otra técnica que también sirve para aumentar productividad. Las dos aumentan lo mismo, las dos afectan a la productividad. ¿Cuál es la diferencia entre paralelismo y pipelining? Que pipelining no aumenta los recursos. Pipelining, la idea es utilizar mejor los mismos recursos. ¿Estamos? Pipelining
trata de, dado un cierto recurso, no lo puedo aumentar, no lo puedo multiplicar, pero lo puedo tratar de usar mejor, más inteligentemente, más eficientemente. Entonces, de esa manera, trato de aumentar la productividad. ¿Está claro? Es una cuestión de organización, pipelining. Acá básicamente es una cuestión de poner más plata. Y después, bueno, ¿vieron el ejemplo de la lavandería? ¿Se acuerdan el ejemplo de la lavandería? Lo tienen en mente porque lo vamos a seguir viendo hoy. Y vieron una forma de visualización del pipeline, pasando los cuadraditos, las tareas, por las distintas etapas, que también los va a ayudar en el práctico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado de la clase pasada? Bueno. Entonces, ¿qué es mejor en líneas generales? ¿Aumentar productividad o aumentar eficiencia? Como planteo, digamos. ¿Qué creen ustedes? Nosotros... ¿Cómo? Depende de la situación. Depende de la situación. Sí, bien. Camilo eras vos, ¿no? Bien. Porque al final que estaba tratando de acordarme los nombres, después me los perdí una semana, ya me he olvidado de la mitad, pero bueno, vamos a hacer lo posible. En general depende, siempre. Pero lo que vamos a tratar de buscar nosotros va a ser productividad. La productividad va a ser más importante que la eficiencia, porque la productividad es tiempo. Es una manera en la que tenemos de medir tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un solo trabajador, un solo tipo que hace la tarea, un solo procesador, una sola computadora, ¿cuál sería la eficiencia? 100%. El 100%. O sea, si tengo una persona que hace una tarea todo el tiempo, la eficiencia de esa persona es el 100%. Está haciendo su máximo posible. ¿Estamos? Pero ¿tengo mucha productividad? No. ¿Se entiende? ¿Tengo mucha eficiencia? Sí, no puedo tener más que eso, no les puedo sacar más jugo al tipo este, pero no es necesariamente lo mejor. Lo que buscamos es productividad. Si yo tengo un pipeline con M trabajadores, o sea, M etapas, y la eficiencia es del 100%, ¿cuánto creen que será la aceleración? ¿Por qué? Porque deducción, ya que está el M ahí, debe ser. En realidad vamos a ver que sí, digamos, vamos a ver que sí. La idea es que si la eficiencia es del 100%, o sea, si yo normalmente tengo, buen día, están trabajando los trabajadores, las etapas, al pleno potencial, al máximo de su eficiencia posible, van a ver que la aceleración es igual a la cantidad de trabajadores, la cantidad de etapas que uno tenga en pipeline. Eso solamente se cumple en lo que se conoce como un pipeline ideal. ¿Estamos? O sea, en el caso perfecto, en el caso que no haya ningún tipo de problema, van a ver que la aceleración es la multiplicación, el producto de la cantidad de etapas que tenga el pipeline por la eficiencia del pipeline. ¿Estamos? En este caso, como yo digo, todas las etapas tienen una eficiencia del 100%, entonces la aceleración es igual a la cantidad de etapas. Ahora, la pregunta de ustedes debería ser a esta altura del partido, bueno, ¿cuáles son las condiciones ideales para hacer un pipeline ideal? ¿No? Pero eso lo vamos a dejar un poquito en pausa. Y tengan en cuenta esto, cuando hablo de eficiencia del pipeline completo, no de la eficiencia de cada recurso, porque la eficiencia de cada recurso, de cada trabajador, puede no ser la misma que la eficiencia del pipeline completo. De hecho, en el caso de la lavandería, el lavarropas, si uno se concentra solamente en el lavarropas, va a tener una eficiencia. Es cuánto trabajo realiza el lavarropas sobre cuánto trabajo puede realizar como máximo el lavarropas. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo que la eficiencia de todo el pipeline. ¿Está clara la distinción? Entonces ahora lo que les voy a mostrar primero es o algunas observaciones que van a apuntar a qué es un pipeline ideal. Porque fíjense que esto parece algo, son ecuaciones sencillas, son ecuaciones fáciles, son ecuaciones que nos gustan. Entonces vamos a ver qué observaciones adicionales podemos sacar del ejemplo de la lavandería. La primera observación importante es que el pipeline en general no mejora
la latencia de una tarea. Fíjense que cuánto demora una tarea desde que entra al pipeline hasta que sale. Demora lo mismo. No demoraba menos. ¿Por qué? Porque pipelining no es una técnica utilizada para mejorar la latencia. De hecho, es probable que bajo ciertos casos, bajo ciertas condiciones, la empeore la latencia. Podría ocurrir que si llegan varias tareas en el mismo instante de tiempo, uno tenga que esperar el recurso y a la larga su latencia quede más grande, demore más. Pero lo que sí mejora es la productividad de la carga total de trabajo. ¿Estamos? Eso como observación. La otra observación, y esta es importante, por eso está con verde, que ustedes la deberían haber visto con el ingeniero Bolentini, si no lo han visto lo recapitulamos, es que en general la productividad de todo un pipeline está limitado por la etapa más lenta. Si las etapas no están balanceadas y hay una etapa que es más lenta que las demás, esa etapa más lenta es la que me limita la productividad del pipeline. ¿Eso lo habían visto? ¿Les suena? Más o menos. ¿Cuál era la etapa más lenta en el caso de la lavandería? ¿Cuántas etapas tenía? ¿Cómo? 3 etapas, lavado, secado y planchado. ¿Está? ¿Cuánto demoraba el lavado? 30, bien, Matienzo, está despierto. ¿Cuánto demoraba el secado? 40. ¿Y el planchado? Y a la larga ustedes habían hecho dibujitos, gráficos, todo, ¿y cuánto era la productividad? Más o menos estaba limitada por los 40, porque no podían hacer nada más rápido que la estación de secado, la etapa de secado. Esa era la más lenta, entonces esa limitaba la productividad de todo el pipeline. No se preocupen que lo vamos a ver un poquito después. ¿Está claro eso para todos? Si yo por ejemplo, supongamos que se me da por tomarles un quiz el viernes sobre la clase de hoy. Y en la clase de hoy les digo, tengo un pipeline de 5 etapas, cuya duración de cada etapa es un T, 2T, 3T, 1T y 2T. ¿Se acuerdan? Va de vuelta. Demoran 1, 2, 3, 1 y 2. ¿Cuánto es la productividad de ese pipeline? ¿Cuánto demora en sacar una tarea ese pipeline? Ustedes lo primero que tienen que ver es cuál es la etapa más lenta. 3T. Entonces ese pipeline en condiciones ideales va a sacar una tarea cada 3T. Y esa es la productividad. Y no hace falta ni ver ni dibujo, ni esquema, ni nada. Simplemente la productividad está dada por la etapa más lenta. ¿Está claro para todos? Bueno. Otra pequeña observación. Si usted saca una foto en un instante cualquiera, o casi un instante cualquiera del tiempo, ustedes van a ver que hay múltiples tareas ejecutándose al mismo tiempo. Si ustedes recuerdan, había un instante en el cual va a haber una tarea que esté lavándose en el lavarropas, otra tarea distinta que está secándose en el secarropas y otra tarea distinta que está planchándose en la estación de doblado y planchado. ¿Está claro? Eso, si ustedes se ponen a pensar un segundo y dicen, bueno, pero sacan la foto y dice, ¿cuántas tareas se están ejecutando en este instante? Y están haciendo 3. Están haciendo 3 cosas distintas. Entonces, ¿eso es paralelismo? Es una cuestión semántica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en realidad están haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. Pero no es estrictamente el concepto de paralelismo que conocemos nosotros, que es duplicar recursos. Pero es una especie de paralelismo y esa especie de se le llama pipelining. ¿Estamos? Uno está realmente ejecutando múltiples tareas de manera simultánea en el mismo instante de tiempo, pero en distintas etapas. ¿Estamos?
que son secuenciales entre sí. ¿Está claro? Pero si hay múltiples tareas, sí es una especie de paralelismo temporal, si lo quieren ver así. ¿Haría la misma tarea al mismo tiempo? Sí, la misma tarea u otra tarea similar, depende cuál sea la tarea. O sea, si vos tenés que hacer una casa, y pones un albañil a hacer una casa, ¿cuál sería el paralelismo? Vos decís, bueno, pongo 2 albañiles a hacer la misma casa, va a estar más rápido, y está claro que sí, ¿estamos? Pero también puedes poner 2 albañiles a hacer 2 casas. Uno va a hacer una y otro hace otra. A la larga, en el mismo instante, va a tener, mucho tiempo después, 2 casas listas. ¿Entendés? Y eso también es paralelismo. Entonces depende si la tarea es para hacer más trabajo, más trabajadores para la misma tarea o más tareas. ¿Se entiende? Es paralelismo, porque paralelismo es poner 2 trabajadores. ¿Entendés? Después está si vos qué querés hacer, achicar el tiempo de una o mejorar la productividad. ¿Se entiende? ¿Vos tenés una pregunta, Leandro? No, daba un ejemplo parecido de paralelismo en Python. Pero ya creo que Ok. ¿Alguna otra pregunta? Otra observación, que es la que les conté recién, es, en caso ideal, la máxima aceleración posible de un pipeline es igual al número de etapas. O sea, no puedo obtener una aceleración mayor que la cantidad de etapas en las cuales yo divido el pipeline. Y ahora, si la duración de las etapas es desbalanceada, como pasa en la lavandería, se reduce la aceleración y se reduce el rendimiento. Ustedes habían hecho los cálculos y ustedes tenían 3 etapas y no les daba una aceleración de 3, les daba una aceleración de 1 y algo. Que era bastante bueno considerando que no habían gastado ni un peso. ¿Estamos? Pero no era 3. Y el rendimiento no era del 100%, era bastante más bajo. ¿Es 3 con todo lo mismo? Sí, pero no solamente con eso. Ya te voy a contar, pero por ahí va, digamos. Fíjense que también la aceleración se reduce. ¿Por qué? Por lo que son, ¿se acuerdan los tiempos de llenado y tiempos de vaciado del pipeline? Las condiciones iniciales y de fin. O sea, cuando ustedes tenían, en el caso de la lavandería, 4 tareas, y bueno, inicialmente empiezan poniendo la primera tanda de ropa a lavar en la primera etapa. Después pasan esa primera a la estación de secado y ponen la segunda tanda de ropa en el lavadero. Pero mientras tanto, en la estación de planchado no hay nada, porque no ha llegado todavía. ¿Se entiende? Entonces hay tiempo en el cual las etapas finales están ociosas al principio, hasta que les llegan las tareas. Y lo mismo pasa al final. Cuando ya no hay más tareas que poner, hay que esperar que las que están dentro del pipeline terminen. Y esos son los tiempos de llenado y de vaciado. Y eso reduce la eficiencia global y también reduce la aceleración. ¿Está claro eso para todos? ¿Seguros? Entonces, ¿qué es un pipeline ideal? ¿Vos eras? Bautista. Bautista saca la consideración. ¿Cuándo no es ideal? Cuando las etapas son desbalanceadas. Entonces, ideal va a ser cuando las etapas sean balanceadas. Y ideal va a ser cuando no haya tiempos de llenado y de vaciado del pipeline. Entonces, ¿qué es un pipeline ideal? Un pipeline ideal es un pipeline que posee m etapas, todas de igual duración, equilibradas, y a esa duración le vamos a llamar T. ¿Estamos? Todas las etapas de igual duración. A su vez, también es un pipeline que ejecuta una cantidad enorme de tareas, y todas idénticas entre sí. Entonces, con esa cantidad enorme, tenemos una cantidad de tareas n que la hacemos tender a infinito. ¿Por qué la hacemos tender a infinito? Para que los tiempos de llenado y de vaciado sean despreciables. ¿Estamos? Entonces, con esas dos condiciones
la cantidad enorme de tareas, eso se denomina estado de régimen. Un pipeline se dice que está en estado de régimen cuando está ejecutando una cantidad enorme de tareas. ¿No? ¿Qué es enorme? Depende. Bueno, en la lavandería, 4 tareas es un número enorme. No. 100. Más o menos. Un número enorme tiene infinito, 1.000.000. Bueno, pero una lavandería que lave 1.000.000 de bolsas de ropa, me gustaría ser dueño de la lavandería. ¿Estamos? Pero, ¿cuántas instrucciones ejecuta un procesador? ¿4? ¿100? ¿1.000.000? Varios millones. Entonces, para un procesador, no hay problema con estos números, digamos. ¿Estamos? N tiende a infinito. Y decimos que está en estado de régimen. ¿Qué pasa cuando tenemos esas condiciones del pipeline ideal? ¿Cuánto va a ser la latencia de una tarea? Y una tarea va a tener que pasar por todas las etapas. ¿Cuántas etapas son? M. ¿Cuánto demora cada etapa? T. Entonces, ¿cuánto es la latencia total de la tarea? M por T. ¿Se entiende? ¿Cuánto va a ser el tiempo serie en ejecutar todas las tareas? Dado que tengo tareas N. Y bueno, si cada tarea demora M por T, y yo no tuviera pipeline, yo te demoraría N por M por T. ¿Me siguen? Ahora, yo tengo un pipeline. Entonces, ¿cuánto demoran en el pipeline? Y fíjense que tengo acá una suma de 2 términos. ¿Qué es el primer término? M-1. El llenado. M-1 es la cantidad de etapas menos 1. O sea, M-1 por T es el tiempo que demoro en que la primera tarea llegue a la última etapa. Es el tiempo de llenado. ¿Se entiende? Y a partir de ahí tengo N por T. ¿Por qué? Porque en cada ciclo, la primera tarea, a partir de acá, después de esto, la primera tarea llega a la última etapa y después de T termina. Y después de un T ya termina la segunda. Y después de un T termina la tercera, porque ya están todas cargadas en el pipeline. ¿Me siguen? Entonces, a partir de ahí, después del M-1, tengo N por T. Y eso es cuánto sería el tiempo de pipeline. Sí, Leandro. ¿En ese M-1 se considera la etapa de llenado y de vaciado o solamente una? Considera solamente una. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el tiempo va a estar determinado por esta. ¿Me entendés? El vaciado ya va a estar de algún modo incluido. ¿Se entiende? Solamente te hace falta considerar el llenado en este caso, para calcular el tiempo total. Y bueno, ¿cuál sería la aceleración? Es el cociente entre esos dos. ¿Estamos? Por suerte, haciendo el cociente entre estos dos, simplificamos T, nos queda esto, que parece una cosa espantosa, pero como dijimos que n tiende a infinito, esto por suerte este cociente tiende a 0, entonces toda esta parte tiende a 1, entonces tiende a m, que es lo que yo les había dicho que era lo que se daba en una situación de un pipeline ideal. Bueno, ahora está matemáticamente justificado. Cuando estamos en estado de régimen y n infinito, la aceleración tiende a la cantidad de etapas. ¿Estamos? La productividad va a ser 1 cada t, porque dijimos que acá, cada vez que se llena, una vez que está lleno, empieza a salir una tarea cada t. Y el rendimiento lo calculamos simplemente con la fórmula que le hemos calculado recién, que les he dicho que en el caso de un pipeline ideal, la aceleración es igual a la cantidad de etapas por el rendimiento. Entonces el rendimiento es la aceleración dividida en la cantidad de etapas. En este caso, las dos son m
entonces el rendimiento es del 100%, porque es un pipeline ideal. ¿Cuál es la conclusión de esta diapositiva? Más allá de las condiciones de un pipeline ideal, que son las tareas equilibradas, idénticas, o sea, las etapas equilibradas, las tareas idénticas y una cantidad enorme. 3 condiciones. Esa también puede ser pregunta del quiz del viernes. Entonces, lo importante de esta diapositiva son las condiciones de un pipeline ideal y además que el pipeline debería ser, o sea, fíjense que las ecuaciones dentro de todo son fáciles, porque ¿cuánto es la productividad del pipeline? 1 cada t. ¿Cuánto es la aceleración? M. ¿Cuánto es la eficiencia? 100%. O sea, no tienen ni que calcular. ¿Estamos? Entonces, el pipeline debería ser el objetivo, un pipeline ideal, debería ser un objetivo cuando ustedes van a diseñar un pipeline. ¿Cómo lo quieren hacer el pipeline? Ideal. ¿Para qué? Para que la aceleración sea igual a la cantidad de etapas y no tengan ni que calcularla. ¿Se entiende? Para que el rendimiento sea el 100% y no tenga que hacer ningún dibujito. ¿Entienden a dónde voy, digamos? El pipeline ideal, los pipelines reales son los cuales uno tiene que trabajarlos para poder encontrar cuánto es la eficiencia, la aceleración, la productividad y poder ver cómo se los puede mejorar. Pero el objetivo debería ser llevar un pipeline al ideal para que de esa manera todos los cálculos sean máximos y simples. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, sí. En el tiempo, si n tiene infinito, ¿se podría despreciar lo otro? N menos 1. ¿Esta parte? Por supuesto. Sí. Sí, por eso la productividad es 1 cada t y vos a la larga esa es la ecuación real, pero sí la puedes despreciar. Igual no te cambia nada. ¿Vos eras? Matías. ¿Me habéis dicho antes? No. Matías me pregunta acá si en la ecuación del tiempo del pipeline, dado que n tiende a infinito y este término es mucho más grande, si puedo despreciar este. Y sí, es justamente la idea del estado de régimen. En el estado de régimen, como este es muy grande, el tiempo de llenado lo puedo despreciar. No me interesa. ¿Está? Sí. Porque, por lo que dice acá, es una vez que la primera tarea llega a la última etapa, a partir de ahí, en el ciclo siguiente, terminás la primera tarea. Y en el ciclo siguiente, terminás la segunda, porque ya se supone que la segunda ya pasó por todas las etapas. Y al ciclo siguiente, terminás la tercera. Y entonces, en cada ciclo, vas terminando una tarea. ¿Seguro que entienden todos, por las dudas? Entonces, a la larga, en estado de régimen, o sea, porque, por supuesto, despreciando el tiempo de llenado, vos vas a tener que sacar una tarea en cada ciclo T. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los problemas que ocurren en un pipeline que lo desvían del ideal? Bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones que era ideal? Tener una gran cantidad de tareas, que todas las etapas sean iguales y que todas las tareas sean iguales. Entonces, ¿cuáles son los problemas comunes? Y bueno, el primer problema, no tengo muchas tareas. Si no tengo muchas tareas, n no tiende a infinito, no puedo entrar en el estado de régimen. Si no puedo entrar en el estado de régimen, no es un pipeline ideal, no puedo despreciar todas las cosas que desprecio, por matemática. ¿Está claro? ¿Cómo se puede solucionar eso? Eso no es una cuestión de diseño, eso no es una cuestión de, no pueden cambiar etapas, agregar etapas o agregar trabajadores. Si no tienen tareas para hacer, no tienen tareas para hacer. ¿Está claro? O sea, idealmente ustedes deberían apuntar a un pipeline, un problema en el cual tengan muchas tareas para hacer.
¿Estamos? Porque eso no lo pueden solucionar ustedes. ¿Cómo impacta esto en el práctico? Si yo les doy un práctico y les digo, acá tienen estas 15 tareas para hacer en el pipeline ideal, ustedes, en el pipeline, ¿ustedes lo pueden suponer como un pipeline ideal? No. ¿Está claro? Ojo, meten la pata un montón con eso. Porque les dice el ingeniero Volentini, sí, yo tengo acá un problema, esto lo hago 6 veces por día. ¿Cómo lo puedo mejorar en un pipeline? Y ustedes hacen un pipeline de 6 etapas. Y 6 veces son 6 tareas, no es un estado de régimen. ¿Estamos? Entonces, cuando les den una cantidad fija de tareas, en general no es estado de régimen. Y no es ideal. Entonces, cuando no tengo tareas, tengo que considerar los tiempos de llenado, tiempos de vaciado. Segundo problema común, no tengo etapas de igual duración, que es lo que pasaba en la lavandería. ¿Eso qué me genera? Lo que se conoce como cuellos de botella. Ya vamos a ver cómo solucionarlos. Y tercer problema común, tengo tareas que no son iguales, tengo tareas que son distintas. ¿Estamos? El pipeline ideal asume que todas las tareas son idénticas. ¿Qué puede pasar con las tareas distintas? Y las tareas distintas hay capaz que no utilicen todas las etapas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en la lavandería ustedes pueden tener ropa delicada que no pueda ir a las secarropas. O ropa que no se plancha. No sé si alguno está un poco más ducho con el lavado de ropa, pero son cosas que pasan, digamos. O, bueno, ropa que no se lava es un poco más difícil, digamos. Pero si hay ropa que no se o no pasa por la secadora, que se tiene que secar al sol, ropa que no se plancha. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos con la ropa que no se plancha? Y bueno, si no se plancha, lo más fácil es hacemos el lavado, hacemos el secado y ya termina. Pero eso, de alguna manera, desacomoda el pipeline. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve eso también. ¿Está claro los problemas? Entonces, vamos a analizar, como dijimos, el primer problema no podemos hacer nada, más que conseguirnos más tareas. En el caso de la lavandería sería ideal tener cada vez más clientes que laven más ropa. ¿Estamos? Pero no es un problema de marketing, no un problema de arquitectura. Nosotros podemos trabajar sobre estos. Y el primer problema, que es el más común que vamos a trabajar, es el problema de los cuellos de botella. Entonces, en el ejemplo de la lavandería, habían visto que la etapa había una etapa que era más lenta que las demás, que era el secarropas, que demoraba 40 minutos. En estado de régimen dijimos que eso va a limitar la productividad, o sea, ustedes lo han visto con 4 tareas, pero si tuvieran 1.000.000 de tareas, a la larga la productividad, el rendimiento y la aceleración va a estar limitado por la etapa del secarropas. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo? ¿Cómo? Vos tenés, o sea, un aparato que vos ponés apretás 3 botones y demora 40 minutos en secar la ropa. Comprar uno mejor, es válido. Matías, ¿no? Matías dice, comprar uno mejor. Es la primera opción y es totalmente válida. Buscar un secarropa en el mercado que en vez de demorar 40 minutos, demore menos en hacer su misma tarea. Esa es válida, es la primera opción, comprar un secarropa más rápido. Ahora, resulta que no hay. Resulta que todos los secarropas son más o menos iguales, porque, bueno, hacen más o menos lo mismo y demoran lo mismo. O resulta que si hay uno que es más rápido, pues sale muchísimo más caro. No lo podemos comprar. Bueno, ¿qué hacen? ¿Y qué haces con otro igual? Bueno, Angie, gracias. No te había preguntado, ¿no? Sí. Pero sí me sonaba. Dice Angie, compramos uno igual y los hago trabajar juntos. Una idea que creo que es correcta, pero no sé si está muy bien elaborado, porque
¿Cómo juntos? ¿Cómo las haría trabajar juntos? Bueno, entonces ella me propone una solución que es, compro uno igual, pero cuando voy con las tandas de ropa pongo, cuando tengo una tanda de ropa lista, la pongo en una, y después, cuando tengo otra tanda de ropa ya lavada, lo pongo en el otro. ¿Sí? Esa es una solución válida, y es una solución que es la de abajo. Comprando un secarropa igual, poniéndolos en paralelo, vendría a ser la solución. Que alterna el uso entre uno y otro. Y es válida. ¿Y cuál es la que nos hemos salteado? La de ponerlos en serie. ¿Qué sería ponerlo en serie? Son términos de serie, paralelo, cosas de resistencia que a ustedes ingenieros les caen muy bien. Es como que me compro un secarropa igual y en vez de decir ahora el lavado va a ser 40 minutos, digo, bueno, voy a hacer un medio secado. Perdón, dije lavado recién. Voy a secar 20 minutos en un secarropa y 20 minutos en otro secarropa. Una tontera para el lavado de ropa, pero a veces se puede hacer así en otros tipos de problemas. Entonces se divide la duración, digamos, de la etapa esa en dos partes, 20 minutos en una y 20 minutos en la otra. ¿Cuál creen que es mejor de entre estas dos? Paralelo se juega Cheredón. Quizás con el lavado de ropa es más intuitiva. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo podemos hacer para ver cuál es mejor? Analicemos, si tenemos la herramienta. Yo creo que si en serie, si hubiera demorado 60 minutos comprando la ropa, Sí. si teníamos dos en serie, quedaría todo en 30, digamos, o sea, quedaría entero. Bueno, ya vamos a llegar al punto. Lo que me dice es, supongamos que en realidad hubiera demorado 60 minutos el secado de ropa. Entonces, poniendo en serie y partiendo en, o sea, comprando uno, partiendo en dos el tiempo de serie, y me queda 30 y 30, ya coincide con el tiempo del lavarropa y me queda una hermosura todo el 30. ¿Cómo? Divino. En realidad no tan divino, porque el planchado demoraba 20. Bueno, pero mejor. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Vamos primero por la parte de comprar un secarropa y ponerlo en serie. ¿Estamos? Originalmente teníamos ese dibujito. ¿Se acuerdan del dibujito? ¿Lo entienden todo el dibujito? Seguro, seguro, seguro. ¿Dónde está el cuello de botella? Ya saben que está en el secarropa. Pero ¿lo ven en el dibujo? ¿Cómo? El secarropas es esto. O sea, el cuello de botellas es esto, en el cual está permanentemente ocupado. Una vez que entra una tarea acá a secarse, nunca más está vacío esto. ¿Lo ven? Está permanentemente ocupado. Eso es mi cuello de botella. Es el que me va a estar limitando porque no voy a poder sacar. Fíjense, acá termino una tarea, acá termino la otra, acá termino la otra. ¿Cuánto pasa entre que termino una y una? 40 minutos. ¿Por qué? Porque a la larga me lo está limitando el secarropa. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo sería en el caso de que yo tengo dos secarropas y puestos en serie? Lo primero que me cambia el dibujo es, si tengo dos secarropas, ¿cuántas filas voy a poner? O sea, fíjense que ustedes tenían 3 filas porque eran 3 etapas. Ahora están agregando, porque están comprando un nuevo secarropas. Entonces van a poner una nueva etapa y van a tener 4 etapas. Entonces el dibujo nuevo va a tener 4 filas. ¿Está claro? ¿Y la idea cuál será? Bueno, hagamos el mismo análisis. Primero entra a la primera tarea, a la primera etapa. Cuando termina, después de 30 minutos, pasa al primer secarropas. En el primer secarropas
se seca durante 20 minutos y lo que hago es sacar la ropa del primer secarropa, el cual es medio poco lógico, y la pongo en el segundo secarropas. Cuando termino el segundo secarropas, después de otros 20 minutos, la saco, la paso a la estación de planchado, demora otros 20 minutos y termina. ¿Cuál es el chiste de hacer esto? ¿Para qué divido en dos y estoy parando un coso a la mitad, pasándolo al otro? ¿Disminuye la latencia? No, pero ya vamos a llegar a ese punto. Exacto. ¿Vos eras? Lucas. La clave, si se acuerdan del pipeline, la clave era aprovechar que los recursos estaban disponibles. Entonces, la gracia de sacar acá la mitad y pasarlo al otro, al segundo, es dejar disponible el primer secarropas. ¿Para qué? Para que cuando la segunda tarea termine, ¿está disponible el primer secarropas? Sí, entonces se lo paso. Y cuando esta termina, este está disponible. Y cuando esta termina, esta está disponible. ¿Se ve? La palabra clave es, o la clave acá es, aprovechar el recurso disponible. Entonces yo, al dividir estos tiempos, estoy teniendo mi recurso disponible antes. ¿Se entiende? Pero entonces siempre lo tengo en código de botella porque ahí se hace. Ya vamos a llegar. Sí, sí tienes razón. Martina. Ya. Ver el cuello de botella así, con los rectángulos todos juntos, eso sería porque, o sea, pasar la ropa de un secarropa al otro demora menos de 10 minutos, eso significa. No, se supone que el paso es instantáneo. El paso lo saca, o sea, pasar de una etapa a la otra es instantáneo, no demora. Claro, o sea, Siempre estamos suponiendo eso en todos los casos. Ya. despreciable, imagino que por ahora. Por ahora sí. Bien, bien, es buena la observación de Leandro. Este paso de una etapa a la otra, nosotros lo suponemos instantáneo. O sea, se pasa de la ropa al secarropa mágicamente. ¿Estamos? No demoramos ni un minuto en hacerlo. Antes de ir con lo que planteaba Martina, voy con lo que planteaba Matías. Mejora la latencia. Había mencionado por ahí. La pregunta es, ¿mejora la latencia? Fíjense que, ¿cuánto demora una tarea en terminar? ¿Y la otra? ¿Cuánto demora esta, la tercera? Lo mismo. O sea, la tercera, que empieza acá en 80, termina en 170, demora 90 minutos, que era lo que hemos dicho que era la latencia. Y acá esta empieza en 60 y termina en 150, demora 90 minutos. La latencia demora exactamente lo mismo, porque no hemos cambiado la latencia. ¿Qué hemos cambiado? La duración total de las 4 tareas que antes demoraban 210 minutos y ahora demoran 180 minutos. Hemos ganado 30 minutos. Hemos mejorado la productividad. ¿Cuánto es la productividad ahora? Creo que esa es la pregunta. O sea, antes ustedes hacían 4 tareas en 210 minutos. Y ahora hacen esas 4 tareas en 180 minutos. ¿Estamos? Han mejorado la productividad. ¿Estamos? Y si esto fuera ideal, que no es ideal, pero si fuera ideal, ustedes antes terminaban una tarea acá a los 90, acá a los 130, acá a los 170, o sea, demoraban cada 40 minutos una tarea. Y acá están terminando a los 90, a los 120, a los 150. O sea, están terminando una tarea cada 30 minutos. Entonces, han mejorado la productividad. ¿Estamos? Real, ¿cuánto es? 4 tareas en 180 minutos. O sea, una cada 45. Ideal, si esto tuviera muchas más tareas, sería una cada 30. ¿Está claro? Y ahora, la observación de Martina. Recién llego. Ella va más rápido. Me dice, bueno, pero pará. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que vio Martina acá? Que esto, ¿cómo se llama?
cuello de botella. Entonces, a la larga, hemos comprado un secarropa para eliminar el cuello de botella. ¿Y qué hemos generado? Otro cuello de botella. ¿Por qué? Porque las etapas siguen sin ser balanceadas. Al tener acá esta división, hemos partido en dos una etapa de 40 minutos, en dos etapas de 20, pero seguimos teniendo una etapa que demora 30. Entonces las etapas siguen siendo 30, 20, 20, 20, siguen estando desbalanceadas. Y la etapa más lenta, que antes era el secarropa, ahora va a ser lavarropa. ¿Cómo lo solucionamos? Y vamos a lo mismo, al mismo problema. Pero antes de ir a ese problema, comparemos la solución en serie con la solución en paralelo que había propuesto Angie. ¿Estamos? Mismo dibujito. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que hago? Compro un secarropas, pero no lo pongo en serie, no hago ese papelón de sacar a la mitad del secado y pasarlo al otro para liberar el secarropa. Hago lo más natural en el caso del lavado de ropa, que es decir, pongo una en uno y cuando tengo el segundo lo pongo en el otro. ¿Estamos? ¿Cómo sería el dibujo? Tengo que tener igualmente 4 etapas. ¿Estamos? Pero viene la primera tarea. Cuando termina va a parar al primer secarropas y demoro 40 minutos. Cuando termina pasa a la etapa de planchado y demoro 20. Pongo la segunda tarea. Cuando termina, el secarropa está ocupado, lo cual ya sabíamos. Pero el segundo secarropa está disponible. Entonces va al segundo secarropa. Cuando termina, la estación de planchado está disponible, entonces pasa para acá. Tercera tarea, cuando termina de hacer el lavado, el segundo secarropa está ocupado, pero el primero está disponible. Entonces va al primero. Y estas se van alternando, que es lo más intuitivo en el caso del lavado de ropa. ¿Cuál es mejor? ¿Esta o la anterior? Y creo que sigue teniendo la misma latencia total. La latencia de las tareas cambia. Cada tarea va a demorar los mismos 90 minutos. ¿Cuál es la productividad de esta comparada con la anterior? La misma. ¿Y la eficiencia? ¿Quién ha dicho también, Franco? Ah, la misma. Si ustedes comparan los dibujitos, miren acá, miren acá, cambian los dibujos, cambian la forma de distribución, cambian los huecos, pero los tiempos son los mismos. ¿Qué conclusión sacamos con esto? La conclusión es que si usamos una alternativa, ya sea en serie o en paralelo, llegamos a los mismos resultados. ¿De qué va a depender? Y bueno, depende de la tarea. ¿Se puede realmente cortar un secado a la mitad y pasarlo al otro o tengo que usarlo alternado? Acá ustedes tengan en cuenta que van a hacer cosas con circuitos, van a poder dividir en doble circuito o van a tener que poner uno a la par y utilizar algún switch para ir uno y uno. Entonces eso va a depender estrictamente de la tarea. ¿Está claro? ¿Qué me falta? Y ya después hacemos un recreo. Bueno, al hacer esta solución de comprar un secarropas, hemos solucionado, hemos mejorado el pipeline, hemos mejorado la productividad agregando una etapa, pero hemos encontrado un nuevo cuello de botella. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, compremos un lavarropa. Compremos otro lavarropa. Y ahí sí, ponerlo en serie es medio raro, porque no vas a sacar la ropa a la mitad del lavado para poner al otro. No, lo ponemos en paralelo. ¿Y qué pasa cuando compren un lavarropa y lo pongan en paralelo? Bien, pero la pregunta es, ¿escucharon todo lo que dijo Bautista? El planchado va a ser el cuello de botella. La pregunta es, ¿el planchado va a ser el cuello de botella? ¿Por qué?
el lavado dura 15, bueno, al tener dos lavarropas en paralelo o en serie, a la larga es como si el tiempo de lavado, que demoraba 30, lo estoy dividiendo en dos, va a demorar 15. Entonces, si ya tenía los dos secarropas y el planchado que a la larga hacían como que funcione cada 20 minutos, porque fíjense que acá no demora 20 minutos esto, demora 40. Pero al tener dos, es como si demoraran 20 minutos. ¿Estamos? Entonces, tengo dos lavarropas que demoran 15, dos secarropas demoran 20 y un planchado demora 20. Entonces, el cuello de botella pasa a estar en otro lado. No necesariamente en el planchado, pero también en el planchado y en el secado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Puedo seguir o no? Y habría que seguir agregando. Entonces, ¿hasta dónde? Sí, pero la clave, es correcto lo que dijo Camilo, dijo hasta obtener el común denominador. ¿Se acuerdan del máximo común denominador? Creo. El MCD era máximo era, ¿o no? Mínimo común múltiplo era, y ese no queremos, digo. El máximo común denominador. Pero en realidad, la clave no pasa por la cuestión matemática, la clave pasa por lo que dijo Lucas. ¿Hasta qué punto es? Hasta que las etapas sean iguales. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando las etapas sean iguales? El pipeline va a cumplir una de las condiciones necesarias para que sea ideal. Entonces, ¿cómo sería llevándolo al extremo esto? Tendré que comprar 3 lavarropas, 4 secarropas, o sea, comprar 2 lavarropas más para tener 3 en total, 2 secarropas más para tener 4 en total, otra estación de planchado para tener 2 en total. ¿Estamos? Y ahí tengo un montón de etapas. Pero ¿cómo funcionaría esto? Bueno, cuando estoy acá, empiezo la primera tarea en el primer lavarropas. Cuando termina, pasa al primer secarropas que está disponible. Demora los 40, pasa a la primera estación de doblado que está disponible y acá termina. Y demora 90, como siempre. ¿Estamos? Un instante después empieza la segunda tarea. El primer lavarropa está ocupado, entonces pasa al segundo. Va al segundo. Demora los 30 minutos. El primer secarropa está ocupado, entonces va al segundo. Termina acá, la estación de planchado está ocupada, va a la segunda. Y termina 90 minutos después. Un instante después viene la tercera tanda de ropa. El primer lavarropa está ocupado, este también está ocupado, va al tercer lavarropa. 30 minutos, este está ocupado, pasa al tercer secarropa. Demora 40, este ya se desocupó, entonces va acá. Y termina 90 minutos después. Y hacen lo mismo con la cuarta tarea. ¿No? Que ya cuando empieza la cuarta, ya el primer lavarropa está desocupado. Entonces puede entrar al primer lavarropa nomás. Pasa para acá, pasa para acá. Y con 4 tareas es un desperdicio tener todo esto. Pero si tuviera más tareas, ven que esto se va llenando de manera como un buen Tetris. No entendí de dónde salieron 3, 4, 2 que aparecen ahí. Porque lo que vos querés llevar es al máximo común divisor de los tiempos estos. No tiene que ver con la duración de la tarea, porque me parece que... Tiene que ver con la duración de las etapas. Vos querés que las etapas sean balanceadas. Entonces, si vos tenías 30, 40 y 20, lo vas a llevar a 10 cada uno. Más o menos por ahí. Entonces, el máximo común divisor entre 30, 40 y 20 es 10. ¿Entendés? Entonces, para llevar a 10, una etapa de 30, tenés que poner 3 en paralelo. ¿Estamos? Si esto tuviera infinitas tareas, esto sería un pipeline ideal. Y la productividad sería una cada la duración de la etapa, que vendría a ser 10 en promedio. ¿Estamos?
Esto se conoce como una técnica superescalar y es lo que usan todos los procesadores modernos. Modernos desde hace 30 años, 40 años, 35 años. Entonces, con este tipo de solución, la productividad es máxima. ¿Estamos? Porque está bien, agregaron un montón de etapas. Va a estar limitada por el MCD de las duraciones de las distintas etapas. Aumenta, obviamente, un montón el costo. ¿Por qué? Porque pasó de 3 etapas a, ¿cuántas tenemos acá? Tenemos 3 más 4 más 2, son 9 etapas. Hemos triplicado casi el costo, suponiendo que el costo sea parejo. No tengo idea de cuánto saldrá cada uno. ¿Vale la pena o no? Y, de vuelta, depende de los objetivos. ¿Estamos? Si ustedes tienen para lavar 1.000.000 de tandas de ropa por día, probablemente sí valga la pena. ¿Estamos? De hecho, no van a poder lavar 1.000.000 de tandas de ropa por día, pero igual va a valer la pena. Entonces, esta es la solución, como les dije, se usa en todos los procesadores modernos y nosotros lo vamos a ver con mucho detalle en el tema 9. Así que van a tener que aguantar un poquito hasta ese momento. ¿Preguntas? ¿Está clara la idea hasta acá? Dejemos esa diapositiva pendiente del otro problema que tiene el pipeline ideal y hagamos un recreo. ¿Estamos? Bueno, continuando. La buena noticia después del recreo es que ya tenemos todos termos nuevos. Y lo que habíamos visto eran cómo solucionar los cuellos de botella. Los cuellos de botella eran uno de los problemas que nos impedían tener un pipeline ideal. El otro problema que nos impedía tener un pipeline ideal era cuando yo tenía tareas diferentes. ¿Qué eran las tareas? Porque las tareas también tienen que ser idénticas para que vayan todas por el mismo pipeline, pero en el caso de... En el caso de la lavandería, podría ocurrir que yo tenga ropa que sea de distinto tipo y que requiera un proceso de lavado, secado o planchado diferente. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede suceder eso en otro tipo de pipeline? Ustedes pueden tener una secuencia en la cual tienen tareas de distintos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, en el cual las tareas de tipo 1 pasan por todas las etapas, otras tareas usan algunas etapas, y las tareas de tipo 3 usan algunas también, pero distintas de las tipo 2. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre en la realidad, como les digo, ropa que no puede ser secada en secarropas o ropa que no puede ser planchada. Eso sería que falten algunas etapas o que usen alternadas algunas etapas. ¿Cómo creen que podemos hacer en estos casos? ¿Qué creen que sería lo mejor? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Todas las tareas tengan en común, todas las etapas que tengan. O sea, a la larga vos ya tenés, suponete que tenés un pipeline optimizado sin cuello de botella nada para las tareas tipo 1. Sí, o sea, le digo, bueno, dependiendo de la duración, pero probablemente la primera etapa en la que se dé cuello de botella sea en la que sea reemplazada, que en ese caso sería la 1 y la 5. Entonces habría que tratar de mejorar la 1 y la 5. Bueno, acá Camilo plantea una idea. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 5 etapas, pareciera ser, digamos, o por lo menos tengo etapas 1, 3 y 5. Asumo que tengo 2 y 4 también. Entonces, si la tarea 1 utiliza la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3 y 5 y esta 1, 2 y 5, daría la impresión que la 1 y 5 son más usadas. Podríamos focalizarnos en mejorar esas. ¿Y qué va a pasar cuando mejoremos la etapa 1 y 5? Probablemente desbalanceemos el pipeline. Y si desbalanceamos el pipeline, generamos cuello de botella. Y si generamos cuello de botella,
nos baja la productividad, nos baja la aceleración, nos baja el rendimiento. Entonces, por más que está bien pensada la propuesta, no es buena en general. Pero ¿cómo podemos hacer para organizarnos? ¿Hay alguna manera de organizarse de manera tal que podamos manejar ese tipo de tareas que son diferentes, tratando de que haya alguna organización del pipeline, digamos, supongamos que tengo las 5 etapas. ¿Y qué pasa si llega primero una tarea tipo 2? La pongo en la etapa 1, después pasa a la 3, después pasa a la 5 y termina. Y después de la etapa, de la tarea esta viene una tarea de este tipo. Entonces, cuando va a querer entrar en la etapa 1, después de esta, digamos, está desocupada, entonces entra, esta está desocupada también, y esta probablemente esté desocupada. Entonces, ¿ustedes creen que puede funcionar así? Y me parece que podríamos correr el riesgo de que justo venga una tarea que no está preocupada, digamos. ¿Vos correrías el riesgo? Puede pasar que, ¿qué pasa si ustedes viene una etapa 2, una tarea tipo 2 y después viene una tarea tipo 1? Entonces esta va a ocupar la etapa 1, 3 y 5. A ver, en realidad es al revés. Una tarea 1 y después una tarea tipo 3. Entonces esta va a estar en la etapa 1. Después esta va a pasar a la 2 y esta va a estar en la etapa 1. Después esta va a pasar a la 3 y esta va a pasar a la 3 también. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y bueno, no pueden entrar las dos. Entonces, una va a tener que esperar. ¿Pero eso puede ocurrir? Sí. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Bueno, tratemos de, cuando vayan la tarea tipo 1, después que no vayan a la tarea tipo 2, porque sabemos que eso va a generar un problema. Pueden generar algún tipo de algoritmo así, en el cual ustedes puedan ir acomodando las tareas. Y ustedes no saben cuántas tareas son, no saben cuántas tareas, qué tipo vienen en cada instante. Entonces, ¿cómo hacemos? La realidad es, no hay manera de acomodarlo. No hay manera de acomodarlo. Siempre van a ocurrir choques. Lo acomoden como lo acomoden. Siempre o puede darse el caso de que en algún momento haya un choque. Y ese choque, que vimos en el ejemplo recién, se conoce como un riesgo estructural del pipeline. ¿Qué es un riesgo estructural del pipeline? Cuando dos tareas quieren utilizar la misma etapa en el mismo instante. Y eso no se puede. ¿No? ¿Cuál es la mejor manera de solucionar los riesgos estructurales? Simplemente haciendo que todas las tareas pasen por todas las etapas. Y dicen, bueno, pero no hace nada. Ok, que no haga nada, pero que espere igual. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tarea tipo 2 que utilizan la etapa 1, 3 y 5, no hacen nada en la 2 y la 4. Las hacemos que esperen la duración de la etapa 2 y esperen la duración de la etapa 4. Por eso a la larga, ¿a quién perjudica? ¿A qué parámetro de la tarea perjudica? A la latencia. La tarea tipo 2, que podría demorar menos, va a terminar demorando más. ¿Les queda claro eso para todos? Pero ¿qué parámetros ganan? Estaríamos cumpliendo que las tareas tengan más o menos la misma duración, sean del mismo tipo, que eso era algo que interesaba en el pipeline ideal. Exactamente. Se gana productividad y se gana eficiencia. Entonces, acá es un caso de empeoramos la latencia de alguna tarea, pero ganamos productividad general y eficiencia general del sistema. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Esto es típico que pasa en un procesador, porque no todas las tareas son iguales. Ustedes ya saben que tienen instrucciones aritméticas, instrucciones de carga, saltos, etc. Entonces, no todas las tareas deberían hacer lo mismo, pero las vamos a hacer que todas pasen por todas las etapas para que sea
lo más parecido a un ideal, para llevarlo a un ideal. ¿Está clara la idea? Bueno, ahora lo que me queda de clase, no, creo que me quedan varias cosas todavía, pero la clase de hoy por lo menos voy a tratar de dar un ejemplo de pipelining, pero con circuitos. ¿Por qué? Porque yo les estuve mostrando todas las ideas con la lavandería, ya tienen harto, están ustedes harto cansados con la lavandería, el secarropa, el lavarropa y el termo, pero somos ingenieros y esto a la larga se hacen con circuitos. Entonces, veamos un ejemplo de circuitos para mostrarles que se aplican las mismas técnicas y algunos detalles más que ya había mencionado Leandro sin querer al pasar en algún momento dado. Primero, ustedes tienen un circuito, cualquier circuito lógico, en general combinacional, que ustedes ya saben lo que es un circuito combinacional. En general, ustedes, si lo manejan con un reloj, es porque está puesto con dos elementos que mantienen el estado, que son los que separan las etapas. Entonces, ¿cómo sería una etapa? ¿Cómo sería un circuito? Ustedes tendrían algún elemento de estado que mantiene un cierto estado, una lógica combinacional que hace una tarea y otro elemento de estado al final que almacena un resultado. ¿Está? Esto es lo que sería un circuito, una etapa, cualquier cosa que ustedes quieran manejar. Esto tiene una demora, todo circuito de estado tiene un pequeño delay, y esto tiene otra demora que la vamos a llamar T, que es la duración de mi circuito, mi etapa. ¿Está? Entonces, ¿cuánto demora en total esto? T más C, el delay total de lo que tardo desde que se escribe y un valor está estable, los valores se mantienen estables, se hace lo que se tiene que hacer acá y se escribe el resultado. ¿Estamos? Demora T más C. ¿Está claro para todos? Si yo quisiera dividir esto, ¿cómo se divide esto? Y bueno, pongo un elemento de estos estados en el medio, si es que pudiera. ¿Estamos? ¿Para qué? Para lo que es esta lógica combinacional, decir, bueno, voy a hacer una mitad, voy a guardar el estado y voy a hacer la otra mitad. ¿Estamos? Siempre hay que guardar el estado. Los estados se guardan con buffers, o registros, o cualquier cosa. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora yo acá tenía mi circuito, lo voy a dividir en dos circuitos combinacionales. Cada uno, idealmente, va a ser la mitad de la tarea. Si va a ser la mitad de la tarea, esto va a ser más chico. Entonces, idealmente, esto va a ser T sobre 2. ¿Esto cuánto va a ser? El mismo retardo, C. Entonces, yo voy a estar bajando, agregando un buffer intermedio, puedo dividir la lógica en dos, idealmente puedo aumentar la frecuencia al doble, y mi nuevo tiempo de ciclo va a pasar a ser T sobre 2 más C. ¿Se entiende la idea? Las etapas se dividen circuitalmente con registros, con buffers intermedios, que me almacenan valores me almacenan valores para poder ser utilizados por la etapa siguiente. ¿Está claro? Por supuesto, si hacemos que el retardo de este registro sea despreciable, directamente la frecuencia se duplica. Que es lo que hacíamos nosotros al decir, tengo un secarropa que demoraba 40 y lo pongo en uno que lo parto en dos mitades y seco 20 acá y 20 acá, porque estoy haciendo que esto sea despreciable. ¿Se entiende? ¿Seguros? Vamos a ver si es verdad. Supongamos que ustedes tienen un sumador de 4 bits hechos con sumadores full adders de 1 bit. ¿Conocen este circuito? ¿Lo han visto alguna vez en su vida? ¿Qué es lo que recibe? Dos números de 4 bits en la entrada, genera un resultado de 4 bits a la salida y además tiene un carry in
y genera un carry out. ¿Alguien tiene alguna duda con el circuito? ¿Está claro para todos? Bueno, suponiendo que cada sumador tiene un retardo lógico igual a t, ¿cuánto demora en entregar un resultado estable? Es un circuito combinacional. Ustedes le ponen todas las entradas, que son esas 8 de arriba más el carry. Lo ponen estables y dicen, listo, a partir de acá están las entradas estables. ¿Cuánto va a demorar en generar una salida estable? Suponiendo que cada cuadradito demora un t. ¿Seguros? ¿Por qué? Porque después de un t, este va a tener el resultado estable, va a poder generar esta salida, entonces después de otro t, este va a generar esta salida, este va a generar esta salida, y después de 4t voy a tener las 5 salidas estables. ¿Está claro para todos? ¿Seguro? Bueno. Y si tuviera que hacer 1000 sumas, ¿cuánto demoraría? $4000 t, dice Camilo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Quizá habría que añadir un tema para leerlo. Ver la salida estable. No hace falta. ¿Cuánto demoraría? ¿Qué opinan? ¿Tiene razón, Camilo? Depende de cómo se vayan cambiando los bits de entrada. Y los bits de entrada, vos los pones estables. Esperás 4t, tenés tu resultado, cambiás los bits de entrada. 4000 t. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Cómo hago eso en pipeline? Que vayan entrando a 0 de 0, a 1 de 1, a 2 de 2, a 3 de 3, a cada uno. Entonces, simplemente, como ya se hizo, por ejemplo, la primera parte de la suma, ya pasa el carry y ya no sirve nada. Eso le puede ir guardando el resultado. Bueno, acá Lucas dice, creo que dice, vamos a tratar de pasar en limpio, digamos, lo que pone, dice, a la larga, para obtener estos dos resultados, solo necesito estas 3 entradas, que es la primera parte de la suma. Entonces, y esto me demora un t. ¿Por qué? Porque a la larga todos los resultados después dependen de este. Entonces hay una dependencia entre las cosas. Entonces yo podría agarrar esto y partirlo. ¿Cómo lo parto? ¿Qué es lo que tendría que hacer para partirlo? Lo que dijimos recién, agregar algún tipo de buffer o registro intermedio que me almacene ¿qué? ¿Cuáles? ¿C1 o C1 y S0? Los dos. ¿Estamos? Me tiene que almacenar todos los resultados. ¿Estamos? ¿Para qué? Para pasarlos a la etapa siguiente. Y ustedes me dicen, bueno, pero este no necesita S0. Pero la salida tiene que ser S0, la combinación de los 5. Pero la salida final va a necesitar S0, entonces lo van a tener que propagar igual. ¿Estamos? Entonces van a necesitar poner un registro acá en el medio. ¿Para qué? Para que después este tome los valores de ese registro S0, de ese registro intermedio. ¿Está claro? Y ustedes puedan empezar una nueva suma en este sumador. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que habíamos dicho acá. Poner un registro intermedio para que la segunda parte utilice los valores del registro y no de la primera parte. Entonces, si ponemos un registro acá, ¿cuánto va a demorar? O sea, a la larga, ¿cómo van a quedar balanceados? Va a quedar una etapa de un t y una etapa de 3t. ¿Y eso está bueno? ¿Qué podríamos hacer? Poner varios registros. Entonces esto me quedaría algo así.
¿Qué es lo que hice? Agregué 3 registros intermedios. Se lo ve entre cada sumador. Fíjense lo siguiente. Cada registro intermedio recibe todos los valores. El primero recibe no solamente las salidas S0 y C1, sino también recibe A1, B1, A2, B2, A3, B3. ¿Por qué? Porque son las que van a necesitar las etapas siguientes. O sea, yo le paso igual los valores. ¿Estamos? Entonces, el del medio recibe este, que es el resultado de la etapa anterior. Recibe este, que es el resultado de la etapa anterior, no hace nada más que pasarlo. Pero lo recibe y pasa. ¿Estamos? Y recibe A1 y B1, que son los que va a usar para producir los resultados de estos dos, junto con C1. ¿Estamos? Y recibe A2, B2, que no los usa, pero los pasa. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo importante es que si ustedes se fijan en cada etapa tiene todos los datos que necesita ella o las siguientes. ¿Se ve? Y cada etapa solamente toma datos ¿de dónde? Del registro que está inmediatamente antes de esa etapa. Este no saca ningún dato de acá ni de acá. No hay ningún cable que cruce, ni que se saltee, porque eso sería saltear etapas. ¿Sería como una especie de pipeline? Esto es un pipeline, por supuesto. Estamos haciendo un pipeline del sumador anterior, digamos. ¿Se entiende? Hasta que al final, fíjense, ustedes acá van a obtener el S0 que lo han calculado acá, pero lo han pasado por acá, lo han pasado por acá, lo han pasado por acá. Entonces en este último instante va a estar S0, S1, S2, S3 que lo acaban de calcular y el carry out y van a tener el resultado completo. ¿Lo ven? Hemos agregado buffers intermedios, los buffers separan las etapas. Fíjense lo que dice ahí, lo que les conté. Cada etapa los datos siempre se toman desde un registro y siempre terminan en otro registro. Se guardan para la etapa siguiente. Vamos a suponer ahora que estos registros tienen un retardo despreciable. ¿Cuánto demora una suma? 4T. Perfecto. ¿Hemos cambiado la latencia? No. Con la suposición de que los retardos de estos registros son despreciables. ¿Estamos? ¿Cuánto demoran las 1000 sumas? $1004, dice Camilo. Okay. Está recalculando Camilo. 1003, dice Lucas. ¿Qué dicen los demás? 1004 o 1003. 1003, porque es desde que llegue un T, 2T, 3T hasta que se llena y a partir de ahí empieza a salir una suma en cada T. Claro, es por el tiempo de llenado. Tiempo de llenado. 3T más 1000. ¿Por qué? ¿Es un pipeline ideal esto? ¿Las etapas son iguales? ¿Las tareas son iguales? ¿Son tareas infinitas? No. Son 1000. Son 1000. No son infinitas. No es régimen. Entonces, ¿cuánto demora? 1003. Ay, bueno, es casi una KT. Sí, porque 1000 es bastante grande. Pero no es infinito. Claro, si fuera pipeline ideal, demoraría las 1000, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, las 1000 tareas, digamos. Claro, o sea, suponiendo que tengo 1.000.000 de tareas, ya te voy a decir, demora 1.000.003. Entonces ya es 1.000.000. Pero es menos de un 1%, no se puede decir que No importa. Está bien, miles grandes. Tienen una KT. Ok. ¿Estamos? No me vengan con cuestiones de matemática. Ahora, ya hemos superado esa etapa. ¿Se entiende el punto? ¿Cuánto es la productividad? Una KT o casi.
Entonces, ¿cuál es la observación? Esto ya es un pipeline de verdad. Y ustedes me agarran un circuito simple, que un sumador que demoraba 4T, con agregarle unos buffers, hemos mejorado la productividad un montón, casi 4 veces. Hemos pasado de 4000 que tenemos a 1003. Hemos mejorado casi 4. Pero con la condición de, ojo, este retardo hemos supuesto despreciable. Si este retardo no fuese despreciable, ¿qué cambia? La latencia. ¿Cuánto va a ser la duración de la etapa? Ahora ya no va a ser un T. Ahora la etapa va a demorar un T más lo que demore este retardo. 1,1 T, 1,2 T. ¿Estamos? Porque todo, va a demorar todas las etapas van a tener ese retardo. Entonces, supongamos que sea 1,2 T. ¿Estamos? ¿Cuánto va a ser la latencia? Que antes era 4T, la latencia ahora va a ser 4,8T. Entonces ustedes me dicen, mira, has empeorado la latencia de la tarea. Sí, he empeorado la latencia de la tarea. Antes una suma me demoraba 4, ahora me demora 4,8. Pero antes en hacer 1000 sumas demoraba 4000. Y ahora en hacer 1000 sumas, ¿cuánto voy a demorar? 1200. ¿Estamos? ¿Va a ser 4 la aceleración? No. ¿Estamos? ¿Va a ser 4000 dividido 1200? ¿Cuánto es? Esa sí que ya no la sé. Y 40 dividido 12, dividido 3, no, 333. Bueno, no hemos mejorado 4, hemos mejorado 333, bastante bien. ¿Por qué? Porque tuve que aumentar, porque esto no es despreciable. Entonces mi tiempo de ciclo, que era 1 T, ahora va a pasar a ser 1,2 T. Pero igual hemos mejorado un montón con el hecho del pipeline. Y si tuviera más sumas, mejoraría más todavía. Si tuviera 1.000.000 de sumas, tendería a mejorar bastante más. ¿Está clara la idea? ¿Alguna pregunta? Entonces, a manera de recapitulación, paralelismo y pipelining son muy útiles cuando hay muchas tareas repetitivas. Paralelismo multiplica los recursos. Las tareas son independientes. La tasa de salida es M, que es la cantidad de trabajadores, multiplicado por la tasa de serie. Por supuesto, si tengo un adecuado perfil de tareas, si se puede realmente paralelizar tanto el problema. Pipelining, la idea no es agregar recursos, o si es agregar recursos, agregar lo mínimo indispensable, unos buffers intermedios. Se basa en tareas secuencialmente dependientes, estas son independientes. La tasa de salida ideal es M por tasa de serie, también depende de, acá era la cantidad de trabajadores, acá es la cantidad de etapas. Pero eso es si las etapas equilibradas y trabajando en estado de régimen, que es un pipeline ideal. Ahora, la cuestión es, los dos mejoran cuanto más grande sea M. Entonces, ¿puedo hacer M tan grande como quiera? Ya hemos visto en el caso del paralelismo que no. Y eso nos lleva a cuestiones de coordinación y validez. ¿Qué son cuestiones de coordinación y validez? Todo depende, siempre hay que ver la realidad. O sea, todo en la matemática puede ser ideal y hermoso y dividimos, calculamos el MCD y despreciamos, pero en la práctica no es así. Entonces, a veces dividir demasiado las tareas altera el modelo. O sea, no puedo dividir un circuito muchas más veces. ¿Se puede poner menos de un ladrillo para construir una casa? ¿Se puede dar menos de una vuelta de tuerca o ajustar un poquito menos para que un trabajador venga, ajuste un poquito, otro venga, ajuste otro poquito? No, no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que estamos haciendo para ver cómo lo podemos dividir, cómo lo podemos paralelizar. Cuando dividimos mucho una tarea, ya el retardo del buffer deja de ser despreciable. Si nuestro T era grande y nuestro C era chico, buenísimo, C es despreciable.
Pero si empezamos a dividir t y dividir t y dividir t y dividir t, y bueno, ya pasa un momento en el que c deja de ser despreciable. Sí. ¿Eso es lo mismo aparte de la ropa en serie, puede ser? Sí. Sí. Lo vimos ahí, lo vimos en paralelismo, estoy haciendo una especie de recapitulación. Ahora, ¿cómo tendríamos que hacer para mantener validez del modelo? Necesitamos barreras de sincronización, que cuando teníamos el perfil de la tarea, había, ¿se acuerdan que decía esta tarea no puede empezar antes de que terminen las anteriores? Estaba una manera gráfica de verlo. Todas las paredes tienen que estar listas antes de poner el techo. No podemos empezar a trabajar en el techo si no hemos terminado las paredes. Eso es un requerimiento, un requerimiento de sincronización. ¿Estamos? También pasa la ley de Amdahl. ¿En qué sentido? De que tenemos que poner el foco en el caso más común. ¿Estamos? Y eso también influye para coordinación y validez. Y está el ejemplo de las 9 mujeres que no pueden tener un bebé en un mes. O sea, ustedes tienen un embarazo normal de una mujer, ¿cuánto demora? 9 meses. Y dicen, bueno, quiero aumentar la productividad, consigo más mujeres embarazadas. Buenísimo, consiguen 9 mujeres embarazadas. Entonces, ¿cuál es la productividad? Se supone que 9 mujeres embarazadas al mismo tiempo van a tener 9 bebés en 9 meses. Pero no puede, bueno, en promedio tenemos 1 por mes. Sí, en promedio, pero en la realidad no van a tener el 1 por mes. ¿Se entiende? Porque es una cuestión de que son procesos que tienen que esperar, tienen que pasar el tiempo, la latencia. ¿Está claro? Entonces eso depende de cuestiones de coordinación y de validez. Y lo que nos queda ver en el tema, que ya no vamos a tener tiempo hoy, pero vamos a empezar la introducción, es otra herramienta que nos va a ayudar a ver cuestiones de sincronización, esas cuestiones de cómo hacemos para coordinar ciertas tareas. Y la herramienta se llama un diagrama de precedencia, que se usa para determinar dependencia entre tareas, del hecho de no puedo empezar a hacer el techo hasta que tenga las paredes. ¿No? Pero a veces, con el ejemplo de la casa, el techo y las paredes es fácil de ver, otras veces no es tan fácil de ver la dependencia entre las tareas. Y es un complemento al perfil de la tarea. A veces conviene usar una herramienta, a veces conviene usar la otra, depende cuál tipo de tarea sea, digamos. Con estas dependencias hay 3 tipos, que son dependencias verdaderas, cuando realmente hay un pase de información entre las tareas, y hay otras 2 dependencias que se llaman dependencias de salida y antidependencias. Esas 2 se llaman dependencias de nombre. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que son dependencias, pero no hay un verdadero pase de información. Entonces no son dependencias de verdad, son dependencias de nombre. ¿Estamos? Molestan, pero se las puede solucionar. Vamos a ver que estas son dependencias verdaderas y son dependencias críticas. Estas también son dependencias, pero son diferentes y se solucionan de otra manera. Estas pueden causar problemas, pero son más fáciles, en cierta forma, de solucionar. Son más difíciles de entender, pero más fáciles de solucionar. Como ustedes seguramente no entienden nada de las dependencias verdaderas y dependencias de nombre, lo mejor es ver un ejemplo. Y para ver mejor estos tipos de ejemplos, es mejor ver algo de código. Porque con código, ustedes que saben programar, o asumo que saben programar, es más fácil de ver este tipo de dependencias. Entonces, les voy a mostrar las 3 dependencias, creo que con eso terminamos, de cómo son con código y cómo se los ve con este tipo de tareas y no una lavandería, las dependencias. Las primeras, dependencias verdaderas, son conocidas también como dependencias de tipo RAW, que es Read After Write, una dependencia en que hay una lectura después de una escritura. ¿Estamos? En inglés. Eso es cuando una instrucción J
lo pongo así con instrucciones porque es más fácil de entender. Una instrucción J usa o lee un dato que es escrito por una instrucción I que es previa. Entonces, ustedes tienen acá una instrucción que escribe un registro y después, en el tiempo, tienen otra instrucción que lee ese registro. ¿Estamos? Léase el registro, variable, no importa. Usted tiene una instrucción que escribe y después, en el tiempo, una instrucción que lo lee. Entonces, esta es una lectura después de una escritura. ¿Se entiende? Y eso es una dependencia verdadera. Es una dependencia real. ¿Por qué? Porque acá, el valor que se está escribiendo acá es el valor que realmente se va a usar acá. Y se está pasando información. Y eso es un código común que ustedes escriben. No importa el lenguaje, que eso es un assembler, es el Cortex, ¿no? ¿Sí? Eso es lo de menos. Ustedes ponen acá, en código que ustedes estén escribiendo, ponen, qué sé yo, botón igual 5 o leer botón y acá hacen algo con el valor leído. ¿Estamos? Una variable cualquiera. Y ustedes ese tipo de dependencias las manejan siempre. ¿Queda claro? ¿Seguros? ¿Alguna duda? Las que son difíciles de ver son las otras dos. Son difíciles de entender. Sobre todo la primera se llama dependencia de salida. Y son dependencias de tipo wow, write after write. O sea, una escritura después de una escritura. La definición es cuando una instrucción J escribe un dato que es escrito por una instrucción I que es previa. O sea, ustedes tienen acá, esta escribe y esta escribe el valor. ¿Y por qué eso es una dependencia? Está usando el mismo registro para leer el dato, para usarlo y después guardar el resultado. ¿Vos decís porque acá tiene X1 y X1? No. O sea, entre este X1 y acá sí hay una dependencia, que es esta. O sea, entre este X1 y este X1 acá estoy leyendo el dato que esta escribe. Esta es una dependencia de este tipo. Fíjense que las instrucciones son las mismas, ¿no? ¿Estamos? Pero fíjense que entre el mismo par de instrucciones puede haber más de una dependencia. Esta es una dependencia de tipo read after write, que es la que vimos arriba. Pero esta es una dependencia write after write. Ahora, ¿por qué esto es una dependencia? Si yo estoy escribiendo acá un valor y después lo escribo con otro número. Tiene consecuencias como si se hace al revés, por ejemplo, otra instrucción después puede necesitar el valor de la segunda instrucción y si se hace en otro orden no lo va a tener. Lucas dijo la clave, porque se tienen que hacer en este orden, no se pueden hacer al revés. O sea, si ustedes escriben esto, ustedes esperan que esta instrucción escriba primero un valor y esta instrucción después escriban otro. Y después de la ejecución de las dos instrucciones, ¿cuál tiene que ser el valor escrito? El resultado de la segunda. Es obvio, ¿o no? ¿Pero por qué? Porque ustedes tienen implícito en su cabeza que esto es secuencial. Y siempre que ustedes escriben código, escriben una instrucción y escriben la siguiente, y si las dos acá ponen variable igual a 1 y variable igual a 2, ustedes después de ejecución de las dos esperan que variable cuánto valga. 2. ¿Estamos? Pero, ¿cuál es la realidad? Eso no necesariamente es así. ¿Estamos? O sea, ustedes tienen en su cabeza, piensan secuencial y escriben los programas secuencial. Pero los procesadores no tienen por qué ser secuenciales. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen una dependencia de nombre cuando ocurren situaciones como estas, en las cuales ustedes tienen dos instrucciones que escriben y ustedes esperan que al final de la ejecución de esas dos sea esta. Y entonces, si esta se ejecuta siempre primero que esta, está bien, el resultado va a ser este. Pero ¿y si no se ejecuta antes? ¿Y si está escrita antes?
Se debería ejecutar antes, pero no se ejecuta antes por algún motivo. Si se da vuelta esto, es un problema. Y ahí es donde está la dependencia de nombre. ¿Entienden? Entonces la dependencia, primero hay que verla y después ver si hay un problema o no. Pero que yo escriba acá y escriba acá, eso me genera una dependencia. Es una dependencia de salida. Porque hay un pase de valor, no hay un pase de información. ¿Se entiende? Porque a la larga van a sobreescribir el mismo valor. Pero me tengo que asegurar que el valor final sea el puesto por esta instrucción y no por esta. Entonces ahí es donde está la dependencia. ¿Lo ven? Es difícil, ¿no? Cuesta un poco al principio, digamos, porque es romper con cómo vienen pensando ustedes. Por eso es una dependencia de nombre. No es verdadera, pero puede haber un problema. Lo mismo pasa con las otras que se llaman antidependencias, que son dependencias de write after read, una escritura después de una lectura. Fíjense, cuando la instrucción J escribe un dato que es leído por una instrucción previa. Entonces ustedes tienen acá, esta instrucción lee y esta instrucción escribe. ¿Por qué hay un problema entre estas dos? Por lo mismo, yo me tengo que asegurar que cuando esta lea el valor anterior, no el valor que escribe esta. Entonces, bueno, pero es obvio. Sí y no. O sea, ustedes lo suponen obvio, pero en la realidad no tiene por qué ser obvio. ¿Estamos? La dependencia existe y esta se llama antidependencia. Leer un valor que después se escribe. Yo me tengo que asegurar que el valor leído no es este. ¿Se entiende? Para eso tengo un diagrama con un montón de cosas que no lo vamos a ver hoy, pero vamos a ir viendo cómo se construyen un diagrama de precedencia en base a un montón de instrucciones, con un montón de dependencias, cosas así, que lo vamos a dejar para la clase que viene, porque no tenemos tiempo. ¿Preguntas con respecto a las dependencias? En el quiz del viernes también puede ir un par de instrucciones y decir qué tipo de dependencia hay, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que eran los quizzes? Pruebas sorpresas que no hemos tenido nunca todavía. Va a ser una sorpresa cuando el viernes la tenga. ¿O no? ¿Alguna pregunta? Bueno, cerramos entonces acá.